Bienvenidos a Explora en Casa, el programa de divulgación científica del Par Explora Maule y Campus TV de la Universidad de Talca. En esta edición nos acompañan dos grandes invitadas, Itasi Correa, arqueóloga, académica de la Universidad Alberto Hurtado, y Carolina Carrasco, arqueóloga de la Universidad de Chile. Ellas nos enseñarán sobre los antiguos habitantes de la zona central del país. Sin más preámbulos, los dejo con la exposición El rol del Mudai y la mujer en los contextos fúnebres del sitio arqueológico de Tutuquén. Queríamos como, aquí las imágenes que mostré de las excavaciones, ¿cierto?, en general del Pumas, pero queríamos hacer una pequeña como y breve recapitulación de la cronología del sitio en el marco de la cronología de Chile Central. Tenemos entonces el poblamiento inicial, ¿cierto?, paleoindio, arcaico, cerca del 11.000 AC, y hasta momentos tenemos un largo periodo donde el modo de vida en el fondo se define como arcaico, que son grupos cazadores-recolectores, ¿cierto?, con amplia movilidad, y hay distintos momentos del arcaico que se caracterizan por ciertos elementos que van cambiando en la forma de ser y de vivir de las personas, y posteriormente tenemos los periodos alfarero temprano, intermedio tardío, la llegada del Inca y la época colonial, española, republicana, ¿cierto? ¿Qué pasa? El sitio tiene, entonces se registran entierros en el fondo del cementerio que hasta ahora han sido, a través de las dataciones y de estudios bioarqueológicos y de las materialidades que se están asociadas a estos contextos fúnebres, participan entonces, se pueden ubicar, hay una primera ocupación, en esta época, ¿cierto?, cerca del 9.000, 8.000 AC, ¿cierto? Luego hay una asociada por ahí cerca del 5.000, y luego hay una ocupación alfarera cercana al 1.000 DC, hacia como el final del alfarero temprano, y que esa es, en el fondo, de la cual vamos a hablar acá, ¿ya? El sitio da para mucho, es muy interesante, entonces nosotros vamos a quedarnos como en ese pequeño momento, ¿ya? Acá tenemos un poco lo que estaba diciendo, en el fondo estas distintas ocupaciones que están datadas por carbono 14 en estas fechas, estamos acá. Podemos recordarle como al público que podemos hablar de años antes del presente o de años antes de Cristo, son dos maneras de posicionar cronológicamente. Acá estamos hablando quizá en antes de Cristo como para poder dar una pura línea de datación. Entonces nos vamos a centrar, digamos, en este colectivo social del periodo alfarero temprano. Y hay los rasgos que manifiestan estos entierros, de hecho, se tienen que ver con lo que se caracteriza o es característico para el alfarero temprano, es decir, los elementos que están ofrendados, la posición de la forma de enterrar a las personas, flectadas, de cúbito dorsal lateral, ¿cierto?, que son bastante comunes en el periodo alfarero temprano, tanto de Chile Central como de Centro-Sur, ¿ya? Y sí queríamos como hablar de qué pasa en este momento de la historia, en el fondo. Es un momento de profundos cambios que en un marco americano más amplio se denomina periodo formativo, que tiene distintas fechas para los distintos lugares donde nos encontremos, se manifiesta en distintas épocas, y en general tiene que ver con este paulatino abandono del modo de vida cazador-recolector, muy móvil, y paulatinamente la gente se va haciendo un poco más sedentaria. En algunos lugares las personas empiezan a vivir en aldeas, empieza a darse más bien el tema de la arquitectura, y también en algunos lugares empiezan a integrarse nuevas tecnologías como la alfarería, la metalurgia, y otro tema muy importante es que en el fondo empieza la producción de alimentos, ¿cierto?, de la horticultura y posteriormente la agricultura, y también en algunos casos la domesticación de animales. En las áreas que aquí donde estamos hablando vamos a tener, digamos, este tema de la horticultura, comienza a desarrollarse la horticultura, empieza a manifestarse entonces la alfarería, y también la metalurgia, y otros aspectos como la textilería o la arquitectura son difíciles de abordar en nuestra área por el tema de la conservación. Son materiales orgánicos que tienden a degradarse, y cuesta un poco tener sitios que manifiesten, digamos, interés. Ahora bien, en nuestras áreas de trabajo, los grupos en el fondo siguen siendo
adquieren un poco la horticultura, pero no abandonan la recolección y la caza y mantienen en algunos casos cierta movilidad. ¿Qué pasa entonces en el sitio? Los individuos en el fondo de este momento, del periodo Faro temprano, enterrados en Tutuquén, hasta ahora se han dado cuenta de 19 individuos de este momento, 5 son femeninos, 6 masculinos, y también hay 3 lactantes, 3 infantes, que van entre 2 y 6 años, y 2 de entre 6 y 12 años. Las ofrendas de estas personas que están acá incluyen varios artefactos como cuchillos, machacadores, tajadores, yunques, hay manos de moler, ¿cierto?, que tienen que ver con la molienda, sobadores que son para trabajo en las pieles, algunos con restos de pigmento rojo adherido, hay herramientas hechas en hueso, como punzones, y también cuentas de collar, confeccionadas en concha, que nos hablan un poco de la ornamentación de estas personas. Pero ¿qué nos llama a nosotras la atención? Que solo 5 de estos individuos que están acá enterrados presentan ofrendas, vasijas cerámicas, de vasijas cerámicas. Y ahí es donde entonces empezamos a trabajar. Aquí hay una visión más o menos general de algunos entierros que presentan, digamos, estas vasijas cerámicas. Se ve este tema importante de la hiperflexión, ¿cierto?, que tiene que ver también con un preparamiento del cuerpo, ¿cierto?, del difunto, implica amarrarlo, probablemente con algún textil o alguna piel que posteriormente se degradó, aquí tenemos una fecha que es de un contexto datado que es del 1100 más o menos 40 antes del presente, es decir, 890 a 1100 después de Cristo, hecho en carbono 14, que fue trabajada por Gaeta. ¿Ya? Aquí queríamos como... Y el tema de las vasijas, entonces, al estudiar estas vasijas, bueno, ¿qué tenemos acá? Aquí, por ejemplo, tenemos una ollita, ¿cierto? Aquí tenemos estos jarros que vemos acá, que son jarros asimétricos. ¿Qué queremos decir con jarros asimétricos? Que el gollete, es decir, el cuellito del jarro, no está en el centro del eje de rotación, sino que está a un costado, y además, muy característicos de esta zona, o sea, de esta época, esta simetría y también varios juegos que tienen que ver con la forma de las piezas y cómo se dan las decoraciones, tanto modeladas, algunas en el asa, estas asitas bifurcadas, etcétera, que son muy de esta época, ¿no? Y también tenemos 2 piezas que son unas especies de jarritos o tazas, que están ahumadas, intencionalmente ahumadas para que queden negritas, así como las vemos acá. Y bueno, destacar en el fondo que estas vasijas están asociadas, en este caso, a individuos femeninos, a niñas o niños y lactantes, ¿ya? Cuando entramos a tratar de entender un poco la afiliación cultural, digamos, de estas vasijas, ¿ya? ¿Qué es lo que empezamos a encontrar? ¿Ya? Nosotros tenemos entonces aquí un mapita, donde tenemos el sitio, ¿cierto?, en la séptima, y varios rasgos de estas vasijas, especialmente de estos carros asimétricos, su manufactura, el espesor de las paredes delgadas, el tratamiento de superficie, el tipo de decoraciones, nos permite adscribir estas vasijas al complejo cultural yoyeo, que es una manifestación cultural de este momento, del periodo temprano, en la zona central, ¿ya?, que está acá. Por ejemplo, esta es la ollita del sitio, ¿cierto? Y se parece mucho, digamos, a estas ollitas que son muy conocidas como de tipo yoyeo. Aquí hay una muy similar, de hecho. Y, por ejemplo, este jarrito asimétrico de asa bifurcada del sitio, que está pintado de rojo completo, se parece también mucho a las vasijas conocidas para yoyeo, especialmente este rasgo muy común de yoyeo, que es el asa bifurcada, ¿ya? Así que estas vasijas nos permiten hacer una expresión de que las vasijas que están en el sitio, no estamos queriendo decir que el sitio se adscribe a yoyeo. De hecho, aquí cabe hacer una acotación, que es que si bien estas piezas son adscribibles a yoyeo, el sitio en sí mismo, los patrones del sitio no son adscribibles del todo a yoyeo. De hecho, yoyeo es un complejo cultural, un momento en que la gente de esa época no se enterraba en cementerios, se enterraba en los alrededores de las zonas habitacionales. En cambio, por ejemplo,
otras manifestaciones de este mismo momento, de esta misma época, como Pitrén, sí, la gente se enterraba en cementerios, y aquí estamos en un cementerio. Tuquén es un lugar que concentra entierros humanos. Hasta ahora no se ha registrado, digamos, en los sitios habitacionales asociados a este tema. Entonces ahí hay un juego interesante que vamos a discutir después, ¿ya? Y pero, por otra parte, bueno, aquí estos son los rasgos que yo les comentaba, ¿cierto? Aquí hay otras dos piezas del sitio, ¿cierto? De Tutuquén, esta vasijita simétrica que tiene estos lunares, ¿ya? Y esta que tiene esta decoración, bueno, tiene estos lunares, y esta que tiene esta decoración geométrica con lunares también, que morfológicamente tienen estas similitudes también a Yoyeo, pero por otra parte, su patrón decorativo, ¿cierto? Este juego de lunares, de pintura de lunares con aspectos geométricos, tiene algunas reminiscencias más bien con los elementos, manifestaciones de la alfarería de Pitrén, que es este complejo contemporáneo a Yoyeo, complejo cultural contemporáneo a Yoyeo, pero de la zona sur. ¿Ya? Entonces quizás el hecho de que este sitio esté, digamos, en esta zona de juego entre las dos áreas, podría tener que ver con que estas decoraciones pudieran tener estas reminiscencias, digamos, más Pitrén. Y cabe señalar que en Pitrén también tenemos estos jarritos asimétricos, muy característicos, ¿cierto? Y que posteriormente también tienen una continuidad en el tiempo en esta zona hacia las manifestaciones mapuches que conocemos como el Quetrometahue o el jarrito pato. ¿Ya? Y bueno, recordar que en el fondo tanto Pitrén como Yoyeo han sido interpretadas a nivel de organización social como sociedades que tienen, son sociedades sin niveles marcados de jerarquía, que tienen una organización estructurada más bien por las líneas de parentesco, son grupos autónomos, autosuficientes, y que funcionan más a nivel de grupo familiar. Los asentamientos en general, habitacionales, son de pocas unidades familiares, que cohabitando como en un mismo espacio, en el fondo así se dan los sitios, con esta economía de autoabastecimiento sin mayores jerarquías sociales. Y ahí eso es algo que tienen en común, tanto Pitrén como Yoyeo, con algunas variaciones más según localidades en específico, para las distintas grupos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? La cerámica en esta época, en especial, digamos, los jarritos, por lo menos para el tema para Chile central, en el fondo, ha sido como estudiado, como que tiene un rol bastante interesante. Por ejemplo, los jarros, estos son todos jarritos Yoyeo, aquí también hay uno asimétrico que se ve bastante el parecido que tiene con el del sitio de Tutuquén, participan en contextos de expresión de contenido ideológico, especialmente en los contextos de ritualidad intergrupal. Estos son planteamientos hechos estudiados por algunas autoras aquí como Fernanda Falabella, y si bien tenemos estos sitios habitacionales que son como más pequeños, de que se interpretan como de unidades familiares más pequeñas, existen otros sitios que son más grandes y que han sido interpretados como de congregación ritual, lugares donde la gente se reunía, ¿cierto?, confluía desde diferentes localidades, como el sitio La Granja en Rancagua, que habrían sido importantes en el marco de mecanismos de integración y cohesión social a nivel más regional, y quedarían manifestarían, enseñar el correlato arqueológico material de, digamos, la unidad que manifiesta, digamos, este complejo subcultural a nivel más regional, ¿ya? ¿Qué pasa? Que los jarros asimétricos y simétricos decorados, en el marco de estas festividades, de estos encuentros, de estas reuniones, tienen una alta visibilidad. Entonces, podrían estar siendo, digamos, partícipes a nivel iconográfico, en su propia estructura como artefactos decorativos, de esquemas comunicativos más activos y conscientes que también estarían operando en los ritos fúnebres, como en este caso de Tutuquén. Y en el caso en que se juntan personas que vienen de distintos lugares, también pueden operar también como lengua franca, ¿cierto? Como que son comunes, la gente los identifica y entiende y diluye los límites socioculturales de las tradiciones que estamos hablando y facilitan, digamos, estos niveles de integración social interregional.
Y estas conceptualizaciones comunes también se apoyan en que se usan en los mismos contextos, es decir, hay un modus operandi similar, como son las prácticas rituales, como son en este caso los contextos funerarios y también los sitios de congregación mayor. Entonces no sería raro que en el fondo, en este caso, Tutuquén podría también estar integrando, digamos, siendo como un anclaje entre estas dos regiones, ¿ya? Y en ese sentido es que queríamos, bueno, aquí están aquí tenemos un jarro asimétrico yoyeo, este es un jarro pitrén, muy característico pitrén, y aquí tenemos las vasijitas de Tutuquén, ¿ya? Y podemos ver que en el fondo tienen una cosa bastante común, ¿cierto? Participan de una lógica visual bien común. Entonces, estos artefactos, los jarritos en el fondo, pueden ser entendidos como vehículos de comunicación social. Entonces tenemos estos jarros. ¿Qué pasa con los jarros? Son vasijas que contienen líquidos, ¿cierto? De alto valor para las comunidades en estos contextos de grupales, y donde importa también las ideas que se transportan, digamos, estas prácticas, ¿ya? En especial en estos sitios como de reuniones y de juntas, donde se tienen que haber dado situaciones muy importantes como acciones para reafirmar lazos con los contemporáneos, potenciar la cooperación entre los grupos y esta interpretación, estos trabajos hechos por colegas en el fondo que han trabajado largamente en estos temas, también hay información etnográfica y histórica que habla entonces como tradicionalmente los jarros para beber y las pipas para fumar son importantes en estas fiestas y estos rituales. Entonces, a partir de esto es que con Caro dijimos, bueno, ¿qué es lo que contienen estos jarritos que están en Tutuquén? Queríamos ver entonces si es que pudiéramos encontrar algo de esto en él. Ahora va a hablar Caro, que nos va a contar sobre los análisis que se hicieron ahí. Sí, bueno, yo les voy a hablar del trabajo de laboratorio que realizamos, tratando de simplificarlo un poco porque es bien tediosa la cosa microscópica, pero sí partir diciendo que el trabajo de laboratorio implicó un análisis de las vasijas asociadas a los contextos alfareros que describió Itasí, y lo que realizamos en particular fue lo que se denomina análisis de residuos adheridos. Esto tiene que ver con los elementos que se adhieren a través del tiempo producto de su uso en las vasijas y en los artefactos. Este proceso de creación del residuo arqueológico va a corresponder a una serie de eventos culturales de uso y limpieza y que se van a mezclar alrededor del tiempo. Entonces vamos a ver un promedio del uso de la vasija y de las distintas prácticas culturales que implicaron el uso de esa vasija. Entonces nosotras partimos de la premisa que el residuo siempre guarda una memoria y fue lo que tratamos de recuperar a partir de este análisis. Lo que realizamos particularmente y lo que pueden ver en las imágenes de abajo es un raspado directo a través de un objeto punzante. Y, bueno, señalar, no sé si ya lo dije, que este análisis lo realizamos con Jimena Albornoz, que no está en esta charla, pero sí un elemento fundamental para poder realizar este análisis en conjunto. Y bueno, lo que realizamos en particular fue un análisis de microfósiles, que es una técnica para poder obtener los microresiduos al interior y poder caracterizar elementos de origen vegetal que se encuentran y que son resistentes al paso del tiempo. Entonces, por eso mismo podemos identificarlos después de tantos años. Siguiente, por favor. Esta tabla, que se ve un poco latera, lo que queremos ilustrar aquí es que de las 6 vasijas que analizamos, 5 de ellas presentaron maíz y una de ellas presentó miyaya, lo que también se denomina chamico en lenguaje común y en la taxonomía clásica datura. Siguiente. Acá vemos los microrestos adscribibles a maíz en la parte superior.
vemos que tenemos granos de almidón de maíz y otros elementos que son fitolitos, también los bilobulados, que son característicos también de la planta del maíz. Siguiente, por favor. Otra de las imágenes, y bueno, resaltar aquí que para poder nosotros adscribir las plantas, nos basamos en colecciones de referencia que realizamos con plantas actuales. Por ejemplo, tomamos el maíz, lo procesamos y sacamos los almidones, los vemos en microscopio petrográfico, y a partir de eso podemos comparar con las arqueológicas. A partir de eso podemos hacer las asignaciones que acabamos de realizar. En este caso nos basamos en la colección de referencia que realizó Jimena Albornoz el 2015 de Datura Ferox, y ahí pudimos ver de lo que habíamos encontrado al interior del jarro asimétrico de rasgos mixtos, que es este jarro bien especial, que luego vamos a retomar esas ideas. Se trataba de chamico o millaya. Siguiente. Bueno, los microfósiles son una herramienta muy interesante dentro de la arqueobotánica, que es una subdisciplina de la arqueología, que nos permite evaluar distintos procesamientos culturales a través de los daños que se pueden observar en los microfósiles. En este caso, pudimos encontrar en la muestra daños por gelatinización, vaciamiento y un largo etcétera, que respondieron a ciertas prácticas culturales que voy a relatar a continuación. Siguiente. Por ejemplo, viendo todo el contexto de la muestra, pudimos recabar restos de microcarbones y rasgos también asociados a los granos de almidón, como el centro oscurecido, que también son característicos de la práctica cultural del tostado. Por otra parte, también identificamos al interior de los jarros diatomeas, que son los microfósiles de microalgas, y que son indicadores y que usamos como indicadores de agua al interior de las vasijas. Por otra parte, vimos otros elementos como la gelatinización y también la pérdida de contenido al interior de los granos de almidón, que eso también es evidencia de la práctica cultural del hervido o cocinar algo. Cuando, por ejemplo, cocinamos una papa, vemos que se gelatiniza, y eso tiene que ver con el almidón de la misma planta, de la misma papa, que es la energía inmediata que tiene, que se agregan los granos de almidón y se gelatinizan. Entonces también es visible macroscópicamente y también se ve a nivel microscópico en los granos de almidón. Siguiente. Entonces también pudimos ver otros tipos de daños que no solo tenían que ver con estas prácticas conocidas, que son el tostado del maíz también, y por otra parte el cocido, porque bueno, comemos el choclo cocido. Vimos otros tipos de daños que en principio no sabíamos bien de qué se trataba. Y en este caso, bueno, nos basamos en la tesis de Gardiman del año 2014, que hizo experimentación con fermentados de maíz y otras plantas, y bueno, constató de que la mayoría de los daños que se generaban a nivel microscópico eran bordes discontinuos, sombreados, oscurecimiento de hilo y daños en la cavidad de los granos de almidón. Y bueno, a la derecha, en las imágenes de la derecha, podemos ver que en nuestros microrestos, en nuestros granos de almidón, también evidenciamos estos mismos daños. Entonces, pudimos constatar que los granos de almidón de maíz presentaban daños asociados a la fermentación. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo bajamos en el fondo el recetario? Que en el fondo se trata esta receta del Mudai, que conocemos a través de relatos etnográficos, o que las mismas personas preparan, y uno pues hay múltiples recetas en internet dando vueltas, y también, bueno, propias de los relatos etnohistóricos y etnográficos, sugieren que para realizar la preparación del Mudai se requiere hidratación, molienda, masticación o salivación y la cocción del maíz, en este caso. Entonces podemos señalar que nuestros almidones arqueológicos, que son los que recuperamos de las vasijas de Tutuquén, pudimos reconocer los siguientes daños asociados a las prácticas culturales, que son la molienda, la fermentación, el tostado y la cocción. En ese caso podemos decir
que nuestro registro arqueológico da cuenta de la presencia de Moday a partir de distintas vías y que es lo que tratamos de exponer y lo que le queríamos comentar, que fue como resultado del análisis que realizamos. Bueno, el Moday, y para decir que no es tal novedad lo que estamos señalando, el Moday se ha registrado en sitios arqueológicos también, no solamente a partir de nuestro análisis, también a partir de otras formas de evidencia. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos el sitio del Mercurio, donde se señala que las vasijas presentaban un líquido amarillento en su interior. Por otra parte, en vasijas Vergel, que un análisis muy interesante que realizó Carolina Godoy en fragmentería en la isla Mocha, también registró a través del análisis de microfósiles presencia de maíz y maqui fermentado. También en el sitio arqueológico Pique Europa, que fue una gran excavación donde se recuperaron una gran cantidad de vasijas, bueno, y de enterratorios. También se evidenció en un jarro y en una olla maíz fermentado. En este caso, en Tutuquén es bastante interesante porque encontramos las vasijas y a su vez sus contenidos, como es el fermentado de maíz, asociado únicamente a mujeres y a niños. Siguiente. Bueno, por otra parte, y recuperando también esta evidencia bien interesante que es la presencia de Millaya al interior de esta vasija, de este jarro asimétrico muy especial, que tiene estos rasgos mixtos del tipo lunares, podemos señalar que es la única vasija que no presenta maíz, presenta solamente Millaya, y bueno, indagando pudimos constatar que es una bebida que es muy importante en el mundo ritual mapuche, y que en contextos arqueológicos también ha sido registrada a nivel macroscópico, como fue en semillas carbonizadas, al interior de urnas en el sitio El Mercurio. Estas urnas estaban asociadas solamente a niños y a niñas. Es muy interesante esto porque aquí, bueno, ponemos una cita que es del Machi Manuel Lincovil, que señala que para administrar el Millaya se muelen las semillas y se dan como líquido tanto a niñas como a niñas. Por otra parte, hay otras evidencias como los trabajos de Hoffman, Olivos y Schulz y Hoffman, que señalan que esta bebida, que el Millaya se prepararía como un brebaje. Sin duda, fue una bebida relevante en el mundo mapuche, pero también requería de un conocimiento muy específico. El Millaya es una planta que si no se administra bien puede resultar letal. Entonces, para ello se requerían personas que pudieran manejar de muy buena manera las cantidades y cuánto se le podía entregar a la persona que lo consumía. Siguiente. Claro, siguiente. Sí, esto... Ya, y bueno, retomando un poco y vamos a hacer aquí una pequeña cuña respecto a este brebaje como especial, ¿ya? Hay algunos estudios, aquí vamos a volcar la mirada hacia el sur, hay unos trabajos muy interesantes respecto a la cerámica Pitrén, de varios años ya, de Rodrigo Mera y colaboradores, que a través de análisis de la iconografía, es decir, de las representaciones de las vasijas cerámicas, da cuenta de que son muy comunes las representaciones angiomorfas y que se presentan en distintas maneras y muy comúnmente en estos jarros asimétricos, ¿no? Por ejemplo, acá está la carita de la rana y en algunos casos solo algunos elementos, como las patitas de rana en una figura antropomorfa, patitas de rana en un jarrito que de aspecto más ornitomorfo, es decir, más de ave, o sencillamente algunos rasgos que son protuberancias que a veces tienen que ver con la etapa reproductiva de estos animales,
pero destacar que en el fondo hacen un hincapié también en el manejo, en la importancia que pueden haber tenido estos animalitos en el ámbito, digamos, de los conocimientos medicinales de mapuche, ¿cierto? Hay una sustancia que se adquiere de los anfibios, que es conocida como fanapue, y que tiene implicancias tóxicas y alucinógenas. Entonces, así como decía Carolina, aprender, digamos, a manejar esto requiere mucho conocimiento del medio ambiente, en este caso del ámbito boscoso y lacustre de Pitrén, pero son elementos que en el fondo manejan las machis, en el fondo, actualmente, ¿no? Entonces, hay otro estudio de Pérez, en el fondo, de otro arqueólogo que también trabajando a través de la iconografía de las vasijas Pitrén, también todos estos son jarritos asimétricos en el fondo, hace una relación entre la iconografía, los diseños de las vasijas y ciertas especies de ranas de la zona. La ranita de Darwin, que se parece un poco a esta figura que está acá, o estos mismos rasgos, protuberancias de esta otra ranita, y la idea, y que tiene que ver con aspectos que son especiales de camuflaje y aproximatismo, que son rasgos llamativos que tienen las ranas para alejar, y otros animales para alejar a los depredadores, y que su planteamiento es que estas vasijas tendrían estos rasgos decorativos precisamente para dar cuenta de que su contenido es especial y que hay que tener cuidado con el contenido que tiene. Entonces, nos resuena, digamos, con el caso de la vasija de Tutuquén que tiene el millaje, solo como una cuña que queríamos hacer. Bueno, acá solamente indicar que el Mudai, según lo que hemos estudiado del Mudai, en el mundo mapuche, según relatos de cronistas, historiadores, etnógrafos, es de las primeras personas que llegaron al actual territorio chileno y vieron estas prácticas, es que esta sería una bebida multifacética, ya que constituía el alma de las fiestas y las reuniones sociales. Ocupaba un lugar preponderante también en momentos importantes como los matrimonios, los funerales, pero también como en la vida diaria. Hay multiplicidad de relatos en los que se señala que, bueno, tomaban Mudai todo el día. Eso también puede tener que ver con quizá un manejo en el grado alcohólico que podría haber tenido esta bebida, quizá mayor tiempo de reposo sabemos que implica un mayor grado alcohólico, entonces es posible que fuera una bebida refrescante de uso diario con un menor grado alcohólico y para otras fiestas con mayor. Bueno, esto es parte ya de la especulación, no es algo que hayamos comprobado, pero es una teoría. Por otra parte, bueno, nosotras hablamos de Mudai y no hablamos de chicha porque decidimos quedarnos como con la voz local, y el Mudai es la forma tradicional mapuche de llamar a la bebida fermentada de maíz, y que se hace también a base de distintos granos. Los que más se conocen es de maíz, trigo y piñones, pero hay otras formas también como de otros frutos también, que también hay registro de ellos, como el maqui que mencionamos anteriormente. Por otra parte, la chicha, disculpa, quita más, si te puedes devolver. Y por otra parte, la chicha proviene en la RAE encontramos su significado y es de la voz aborigen panameña, chichab, que se refiere al maíz, y que probablemente denominar chicha vino con los españoles. Entonces decidimos tratar de hablar de Mudai para reflejar también la voz local. Siguiente. Bueno, y acá lo que quisimos fue mostrar algunas citas que hablan de lo importante que fue el Mudai en la vida comunitaria. Aquí, bueno, Pascual Coñas señala que la chicha se fabricaba para las fiestas como nillatunes, torneos de chueca, nupcias, inauguraciones de casas nuevas, entierros, iniciaciones de machis y otros divertimentos. También era costumbre en tiempo pasado, hoy todavía proveer con esta chicha a los muertos como bocaví para sus almas.
Bueno, ahí hay una imagen de un entierro cacique también de fondo. Y siguiente. Por otra parte, también tuvo, y esto es muy relevante para el tema interpretativo que podemos hacer de Tutuquén, que señala que González de Nájera, en 1614, señala que sus entierros son debajo y encima de la tierra, donde aún confirman que lo mucho que aman beber, pues se entierran con un cántaro grande u otra vasija llena de sus vinos puesto a la cabecera y un jarrillo pequeño encima de él, con que piensan que han de beber en muerte, como lo hacían en vida. Bueno, sí, y esta es otra cita en relación a lo mismo. La pasaría en este momento. Dale. Ya, entonces, ¿qué pasa entonces con esta relación que podría tener en que ninguno de los individuos masculinos presenta esta ofrenda, sino que son más bien mujeres y lactantes? ¿Ya? Entonces, aquí queríamos retomar un poco ya para la discusión algunos planteamientos que ya se han trabajado para la zona, ¿cierto? A partir de estudios, en el caso de Yoyeo, hay estudios de Lorena Sangüesa, que hablan, que han estudiado los contextos tanto desde el punto de vista de la organización social, contextos fúnebres de muchos sitios que llevo, donde se ve que las asociaciones que hay permiten diferenciar ciertos a personajes de la sociedad. Entonces, por un lado tenemos que los jarros, por ejemplo, que son algo muy común y característico de este grupo, de este complejo cultural, están digamos, en todos los conjuntos de todas las personas, pero solo para, hay una mucha mayor tendencia para mujeres e infantes de una serie de elementos que tienen que ver con el mundo agrícola, que tienen que ver con la producción y el procesamiento de estos elementos, y también que están relacionados a la reproducción social, como son los niños que están enterrados como en las urnas, elementos de molienda, los mismos vegetales, o vasijas que son fitomorfas, en el fondo, que refieren representan calabazas, solo están en contextos de niños, así como las ollas también, solo están en este ambiente. Entonces ahí ya también nos da como un poco un contexto para poder interpretar lo que está pasando en el caso de Tutuquén. Ya, yo sé que estamos medias pasadas, pero vamos a tratar de apurarnos acá. Y queríamos retomar planteamientos de importantes arqueólogas que han trabajado muy pioneras en la zona, como Fernanda Falabella y María Teresa Planella, que han trabajado un poco este tema del género, ¿cierto? Entonces ven como esto mismo, en el fondo, como hay una serie de artefactos que están relacionados y que se relacionan en los contextos fúnebres más bien a mujeres e infantes, y que refieren un poco a esto de la preparación de alimentos, de una asociación con esta metáfora como agrícola que tiene que ver también con roles y símbolos asociados a lo femenino, pero también a la reproducción social, como lo plantea Lorena, pero que en general, si bien están marcados estos roles, no hay una señal de segregación por género en los espacios sociales domésticos y tampoco en los espacios motorios. Ya recordemos que estamos en un momento de la prehistoria donde el tema de la horticultura, estas nuevas tecnologías como la alfarería, son relevantes y van a desencadenar una serie de cambios en los modos de vida, las relaciones sociales, los sistemas económicos. Y citando aquí a ellas mismas, todo indica que el papel de la mujer debe haber sido gravitante en la serie de transformaciones que culminaron en el tipo de sociedades que conocemos como hoy. En el fondo, también a través de una serie de informaciones etnográficas de diversos contextos de América, se da cuenta como la mujer es quien tradicionalmente ha estado involucrada, digamos, en estas actividades generadoras y afianzadoras de estos procesos, ¿no? Estos procesos que se están gestando en este momento de la prehistoria. Y también dar cuenta un poco de una situación que se da y que también vale la pena como remarcar, que es que además la construcción de la identidad de género sufrió algunas variaciones entre el periodo alfario temprano, ¿cierto?, que es el que estamos viendo, y el que viene posteriormente, que es el intermedio tardío, que es cerca del 900 a 1000 DC, cambia, ¿cierto? Tenemos, en este caso estamos hablando solo de Yoyeo para el PAC y de Aconcagua para el complejo cultural Aconcagua, donde bien los roles de género siguen siendo diferenciados. En este momento del PAC hay más bien una equivalencia, igualdad en cómo se utilizan estos artefactos y cómo se dispone en el espacio, cuando posteriormente esto ya cambia la importancia social que tienen estas actividades. Entonces en el PAC se ve que no hay una jerarquización, pero después estos elementos dejan de ser enterrados, dejan de ser importantes para ser enterrados en los contextos fúnebres. Entonces, y más además que hay una separación entre los hombres y versus el otro conjunto de la sociedad, que serían los ancianos, las mujeres y los niños, siendo los hombres los que presentan
más bien ofrendas. En cambio acá, si hay en el PAD, más bien, si bien hay una carga simbólica que tiene que ver con la adscripción al género, las evidencias muestran que no definen una situación de dominación entre ambos géneros. Entonces, recordar un poco, ahí queríamos como insertar un poco el tema del valor que tiene la preparación de estas bebidas, el mudai, a partir de información etnohistórica, donde era importante el proceso de elaboración, ¿cierto? Donde las mujeres se lucían o se superaban constantemente en la preparación. Por ejemplo, hay relatos aquí de González de Nájera, porque tienen a cargo las mujeres la labranza de la tierra y el hacer los pinos, y de llevarlo en cántaros a las borracheras, que sus soldados cuando tienen sitiada alguna tierra fuerte, y asimismo a las emboscadas de ellos. También otra cita, por ejemplo, de Rosales, cuando han de hacer mucha chicha para una gran fiesta, se juntan de noche las mujeres y puestas en rueda con sus piedras de moler, están toda la noche cantando a un cantar muy gracioso en que van haciendo los tonos al compás del movimiento del moler. Es decir, también en este procesamiento, en esta producción del mudai, hay un espacio que es muy femenino y que es solo de ellas en el fondo, y que es de estar entre ellas y también de disfrutarlo, ¿no? Aquí viene Caro que va a hablar y ya vamos a... Sí, ya vamos cerrando, paciencia. Bueno, nada, más bien como una síntesis y comentarle las principales conclusiones que tenemos de este trabajo, que da para mucho y que quizás por eso también nos extendemos demasiado, pero queremos comentarle todas nuestras ideas al respecto. Bueno, primero partir de que el mudai lo entendemos como un vehículo de comunicación social. En el fondo son bebidas que forman parte de actividades muy relevantes que incluyen agregación social, y que en esa misma agregación social comunican ideas, donde se realizan alianzas, pactos, intercambios de bienes y traspasos de conocimientos también. Entonces, entender el mudai en ese contexto, que no es tan solo como lo estamos viendo como un residuo dentro de la vasija, sino como un elemento que comunica, y que en el fondo comunica ideas en el marco de alguna celebración. Por otra parte, también intentamos entrever dentro de nuestra interpretación es la presencia de redes de comunicación quizás a larga distancia, ya que el sitio Tutuquén no se caracterizaría por ser un sitio yoyeo. Sin embargo, las vasijas estarían indicando mucha similitud con las formas de hacer vasijas yoyeo. En ese caso, y asociadas a mujeres y a niños. En ese caso, nos preguntamos, ¿se trataría esto de relaciones de parentesco, de matrimonio con localidades de más al norte? En el fondo, indicando que serían redes de comunicación a larga distancia, donde quizás son mujeres, niños, quienes están trasladándose a otros lugares a vivir y llevando consigo esta materialidad. También es parte de lo que estamos analizando. Por otra parte, también el tercer punto es que estas expresiones morfodecorativas estarían también en la esfera de la circulación de ideas, lazos de cotradición en el periodo alfarero temprano, quizás a escala como interareal, donde se estarían comunicando ideas y manifestaciones que se estarían plasmando en las vasijas. Eso principalmente. No sé, Ita, si quieres agregar algo. Por último, disculpen, se me quedaba esto en el tintero. También este jarro tan particular y su contenido también tan particular nos indica que esta bebida especial, hecha a partir de la molienda, quizás de las semillas y las hojas, es un elemento que implicaba un conocimiento medicinal muy, muy específico, que creemos debió haber sido manejado por alguna machi, y quizás, bueno, esta mujer enterrada con estas dos vasijas pueda entrever también una suerte de información que nos ayude como también a interpretarlo en ese sentido de estar ligada como a estas plantas que tienen, por ejemplo, tienen una alta concentración de alcaloides de tipo tropano. En el fondo son alucinógenos también, inhiben
el dolor. De hecho, hay abundantes relatos que señalan que si se ponían, consumían la semilla, no sentían el dolor de la muerte, en el fondo de las torturas que les realizaban los españoles. Entonces, la miyaya o el miyaye también tuvo un rol súper importante en ese sentido. Entonces, como un narcótico como interesante. Por último, señalar, y esto queremos citarlo, y después como Conita, si es que puede comentarlo un poco más, señalar que estos jarros y esta cita de Planella y Falabella nos hace mucho sentido para indagar en el tema del proceso, que nos parece muy interesante. Estos jarros tienen diversas implicancias. Por una parte, reflejar que sus productores, creemos las mujeres, conocen los códigos, significados y saberes requeridos para darle sentido a los objetos creadores del entorno del ceremonial. Por otra, deben ser responsables de la elaboración de lo que en esas ocasiones se come y bebe en las vasijas. De esta manera, la mujer está participando en el proceso completo, sugiriendo tener un espacio no solo en lo doméstico, sino también en lo ritual. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, que la participación del proceso quizás es más relevante que el propio consumo del mudai. En ese caso, por lo mismo, vemos que las vasijas de Tutuquén están asociadas a mujeres y también lo refuerza la idea del miyaya, también asociado a los individuos femeninos y niños también. Y con esa idea queríamos ir cerrando, y solo para como finalizar y bueno, ya que estamos celebrando un poco los días del patrimonio, remarcar el tema de la importancia de proteger sitios como Tutuquén, ya que son patrimonio de todas y todos. A propósito de esta charla nos contactamos con una profesora de historia, Alejandro Olave, que nos compartió estas fotos de una visita el año pasado y pucha, hablábamos de lo triste que es que quizás está como bastante abandonado el sitio y el cerco no es tan seguro, entran los animales, hay basura. Y quizás, claro, como hacer un llamado a las autoridades, ¿cierto?, a invertir un poco más en cultura y a proteger estos espacios. Por ejemplo, este sitio da para mucho, y un ejemplo de ello fue esta exposición que se hizo sobre Tutuquén, a partir de un fondar, con mucho trabajo, con mucha creatividad, con mucho estudio también, que fue, eso sí, inaugurada en un espacio, una cafetería que estaba en desuso, ubicada en el Patio de las Artes, en pleno casco histórico de Curicó. Y pucha, nos llama la atención de que no hay un espacio hasta el día de hoy para poder entregar, digamos, si ya hay trabajo, hay estudio, hay museografía que podríamos tener permanentemente para dar cuenta de sitios tan importantes como este, ¿cierto? Era una exposición muy interesante porque era súper interactiva, hacía como que el conocimiento en el fondo científico interactuara, digamos, con el público, y hubo un trabajo muy interesante de representación, de recrear, de estudiar los cráneos y hacer a través de técnicas de antropología física, el artista como que pudo recrear un poco los rostros y traer a la vida, digamos, este sitio. Estos son contextos, claro, lo que vemos acá de recreaciones de la época arcaica, previa a lo que estamos hablando nosotros, pero bueno, solo dar cuenta de este trabajo que hizo Jo García, muy bonito, y que es como para inspirarse, para dar y proteger estos sitios. Y con eso queríamos despedirnos y bueno, dar paso quizá a las preguntas, no sé. Claro. Bueno, muchas gracias, Itací y Carolina, por esta gran charla y comentar algunas consultas que nos hacen desde las personas que nos acompañan en esta charla, y sobre todo es cómo nace esta investigación, por qué se interesan en Tutuquén, por qué llegaron ahí, cómo llegan como ustedes como investigadoras a situarse en este entorno, en este contexto. La verdad es que, a ver, en mi caso, yo como que he trabajado en varios proyectos, pero trabajo con un equipo que me ha enseñado mucho y que trabaja en Chile Central y también con otros equipos de Chile Centro Sur y desde la cerámica. Y la verdad es que llegamos a enamorarnos así de Tutuquén porque con los trabajos que dio inicio el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces,
el Consejo de Monumentos Nacionales, después de cerca de 10 años del descubrimiento de este sitio, decide dar continuidad a los estudios, ¿cierto?, de las materialidades que ahí se registraron. Piensen que la excavación se hizo, no hay un proyecto, por ejemplo, con mucho financiamiento. El Consejo de Monumentos tiene pocos recursos y es difícil llevar a cabo estas investigaciones, excavar, etcétera. Y después de este tiempo iniciaron estos reanálisis, ahí es donde entramos nosotras, y ahí nos topamos con este mundo súper increíble de, por lo menos desde el punto de vista de las vasijas y de los residuos y del Mudai, y por eso que estamos acá, y desde ese momento como que hemos estado ahí pendientes de Tutuquén. Claro, no sé si tienes que agregar algo. No, bueno, con Ita sí trabajamos juntas en otras investigaciones igual, no nos conocíamos y bueno, por eso también fluyó esto con mayor interés para nosotras. Fuimos presentando en congresos también estas ideas, tuvimos súper buen feedback de parte de los y las colegas, entonces de ahí empezamos a indagar en distintos temas y nos dimos cuenta que este era tremendo y que nos interesaba mucho, así que desde ahí, bueno, la escritura del libro y todo eso se fue dando paso a paso. Ustedes hablaron sobre el Mudai como forma de comunicación social. ¿Qué intercambio de ideas, qué ideas vieron ustedes que se podían comunicar y cómo funcionaba esto? ¿Cuál era la importancia de esta comunicación social que se generaba en torno al Mudai? La verdad es que nosotros nos basamos en varios trabajos previos, colegas y maestras, como en el caso Fernanda Falabella, Lorena Sangüesa, María Teresa Planella, que han estudiado mucho estos sitios de congregación social en este periodo. ¿Ya? Entonces, lo que se ha observado mucho es que hay ciertas como categorías de vasijas como los jarros, que se vean a través de estudios mucho más finos sobre las pastas, la elaboración de esas piezas que provienen de distintas partes, ¿no?, que hablan como de cómo se juntan. Y por otra parte, son piezas que, especialmente las decoradas, los jarros asimétricos, que tienen una visibilidad, ¿cierto? Una visibilidad como estética, no solo estética, pero iconográfica, y que portan diseños que en algunos casos son más visibles para nosotros. Podemos ver que en algunos casos, los casos Kitren tienen en ranitas, o hay algunos en videos muy comunes la figura antropomorfa en los jarros, que están comunicando algunas ideas, ¿cierto?, que quizás a nosotros se nos escapan, porque no tenemos a alguien que nos cuente qué interpretación, que podemos contactarnos con gente actualmente que nos pueden relatar o contar, pero no podemos hablar con aquellos que vivieron en esa época, pero de seguro referían a ideas, ¿cierto?, quizás mitos, quizás incluso los patrones de diseño pueden referir a tantas cosas como linajes sociales, o como podemos ver a través también de lo mismo pasa a veces en la textilería, ¿cierto?, que hay tendencias ciertas, la gente de allá lo hace de esa manera y tiene que ver con esa familia, o la gente de acá de esta otra manera, y son patrones de diseño que al verlos desde lejos ya sabes qué significa. Entonces, en ese sentido comunican ideas, comunican nociones, refieren a quizás mitologías que puedan haber circulado, ideas, y en ese sentido comunican a la hora de encontrarse las personas, porque son piezas que circulan. Yo te voy sirviendo esta bebida y va pasando de mano en mano, y la gente va mirando en grupo estas piezas y hacen parte un poco del juego, de la dinámica social que se está dando, que se da en estos espacios. No sé si contestamos la pregunta, pero en ese caso el Mudai sería parte de esta dinámica de comunicación, ¿cierto?, de este vehículo. Era importante también a nivel de hospitalidad, ¿cierto?, ofrecer, digamos, el Mudai cuando al que llega, ¿no? Carolina, tenemos una consulta, pero específica para usted. Ya, a ver. Nos comentan si se puede saber qué parte de la datura es la procesada en el interior de los jarros: hojas, semillas, flor, tallos. Sí, se puede llegar a saber eso. Hay partes de la planta que concentran más almidones, y si podemos volver atrás.
Sí, es posible, habría que hacer como un trabajo más acucioso en ese sentido. De hecho, en esta parte, el grano de almidón es de la flor de la datura, sin duda, pero también sabemos que es la semilla, las hojas y probablemente la flor la que se usaba en los brebajes. Hay descripciones de las tres partes. Entonces, bueno, ahí difícil saber. También dentro de las preparaciones siempre se escapa algo que no es y que también puede estar al interior de las vasijas, pero sí, se puede a nivel microscópico identificar y separar partes de la planta. Hay otras consultas que nos hacen más con el futuro de conservación del sitio. Muchas nos cuentan que personas que hicieron tesis desde la arquitectura sobre el sitio, y nos comentan qué proyectos a futuro ven ustedes, visualizan, o de divulgación y de conservación del sitio. ¿Cómo ven eso ustedes? No sé. Bueno, hay varios temas ahí que se cruzan, porque uno dijera, claro, desde nuestra perspectiva, así como de arqueólogas, que lo más probable es que, o sea, lo que te voy a contestar es que nos encantaría que hubiera un museo de sitio, ¿cierto? Absolutamente. Que fuera ahí mismo. Y eso implicaría, claro, invertir en la construcción de un espacio para ello, etcétera, pero claro, ¿y dónde están esas plata? Es difícil, ¿cierto? Hay una serie de recursos que habría que invertir. Pero también está el tema de que no es llegar y construir encima del sitio, ¿cierto? O sea, hay que tener un espacio preservado del sitio que no se toque y probablemente estamos hablando de un escenario súper ideal, ¿no? Así como de qué sería, y claro, como que un museo de sitio tendría que ser al lado, y yo en particular no soy especialista como en geografía, etcétera, pero eso es lo que te puedo contestar. Siempre hay que tener mucho cuidado con el sitio. Y a veces cuando uno habla de los sitios hace como que la gente vaya más, pero no tenga como la conciencia de que no puede caminar encima, que no puede escalar, etc. Como que también hay que tener medidas de resguardo para que el sitio siga ahí preservándose. Actualmente los materiales del sitio están en Rancagua. Sí, en el museo. Hay mucha gente de que nos gustaría que volvieran, que hubiera un espacio también de laboratorio quizás, o de museo que pudiera almacenar, y eso es porque en Rancagua se creó una sala, o sea, había una disponibilidad de espacio para poder mantener bien conservados los materiales. Entonces también requerimos de espacios que tengan las condiciones de conservación. Depósitos, claro. Sí. Depósitos con temperatura. Adecuados, sí, de todas maneras. Eso, Carolina y Tasi, es el Maule en el panorama de la arqueología. Nosotros somos de acá y conocemos muy poco de esto. ¿Qué otros estudios ustedes han visualizado? ¿Cómo se puede hacer un trabajo más allá? No hay mucha masa crítica tampoco en la región como para generar investigación al respecto. Bueno, cuando nosotras nos pusimos como a estudiar más sobre la prehistoria local, inmediatamente al entender, como ya, aquí tenemos un cementerio, pero ¿dónde está la gente que vivía? Entonces, sería súper interesante, por ejemplo, un proyecto de investigación que estudiara los sitios habitacionales asociados a este momento. Encontrar los sitios de la gente donde habitaba, donde vivía, y que pudiera estar relacionada al sitio. También hay otros temas muy interesantes del Turquén, y que no hay tiempo de hablar para acá, que tienen que ver con los momentos arcaicos, que tienen muchos vínculos con, por ejemplo, el fenómeno de los túmulos del Timbiririca, ¿ya? Y también incluso con Tahuatahua, con el sitio de Cuchipuy, tienen algunas como relaciones bien interesantes a nivel de materialidades, a nivel de patrones. Justamente los sitios del Timbiririca tienen ocupaciones temporalmente muy similares, ¿ya? Y hay una serie de ideas, como Nelson, quien excavó el sitio, tiene ideas de que podría haber sido una especie de túmulo también el sitio, por temas estratigráficos, un espacio más elevado. Entonces hay muchos temas que abordar para ver cómo Tutuquén se relaciona con su espacio y con otros sitios. Ahí habría que darles como sentir los dientes ahí para poder hacer la... Sí.
aprender a, O sea, entender sí. mejor el sitio. Sí, evidentemente Tutuquén es un sitio excepcional, tiene estas 3 grandes ocupaciones en una cronología muy extensa, entonces da para muchos análisis a lo largo del tiempo y ojalá también en un futuro gente se interese en hacer más investigación en el lugar y poder complementar lo que hay en Tutuquén. Estas ocupaciones tempranas, como cita así, son sumamente relevantes para entender cómo se ocupó el espacio por las primeras poblaciones que habitaron América y son totalmente distintas a nosotros. Entonces es muy importante como despertar también el interés en ese sentido y bueno, esperamos que esta charla apunte en esa dirección también. Y así, Carolina, les cuento que tuvimos muy buena audiencia, tuvimos más de 80 personas en vivo. Oh, superaron las expectativas. Nosotros desde Explora Maule, comentarle un poco de nosotros, somos un proyecto de divulgación científica que trabajamos al alero de la Universidad de Talca, en el contexto del Ministerio de Ciencia a nivel nacional. Y de a poco, muchas veces se nos asocia a las ciencias naturales, pero hemos generado un espacio de ciencias sociales en nuestro actuar. Muchos de nuestros niños, estudiantes de educación de segundo ciclo básico y estudiantes de educación media, han generado investigaciones científicas escolares desde las ciencias sociales, y ha ido muy bien, sobre todo desde la sociología, pero este ámbito, desde la arqueología, de la antropología, también es un camino para poder hacer investigación escolar, digamos, con profesores y profesoras de nuestra región. Así que le agradecemos de abrirnos el parámetro de todas las ciencias, de las posibilidades que uno puede saber. No, gracias a ustedes. Sí. Felices de participar. La iniciativa de ustedes de charlas están súper interesantes, como viendo ahí, compartieron otras charlas. Claro, el trabajo, ¿dónde lo podemos encontrar? El trabajo que realizaron sobre Tutuquén. Sí, bueno, a ver, está el libro. Hay un libro que es está el libro que es la serie número 2 de Monumentos Nacionales de Chile, que es una serie del mismo concepto de monumento, y es un libro de difusión, ya que recopila, digamos, lo que hasta ese momento había escrito los 5 informes de análisis del sitio. Ahora, este temita con la Caro lo tenemos pendiente de publicar. Sí, tenemos que hacerlo. Así que por el momento es el libro. El libro se puede descargar de internet. Está en la página del Consejo. Está en la página del Consejo. Sí, se llama Tutuquén, Vestigios de los Antiguos Habitantes de Chile Central. Okay. Así que, y Consejo de Monumentos imprimió varias copias, pero nosotros se supone que son de distribución. Entiendo yo que distribuirían a bibliotecas, pero no tengo muy claro eso, ahí tendríamos que hacer las consultas. Okay. Pero es descargable. Sí, ahí nosotros lo vamos lo vamos a viralizar por nuestras redes para colocarlo en valor y que la gente de acá del Maule lo conozca y se introduzca en la investigación. Así que, Itací, Carolina, les agradezco mucho, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este ciclo, y a todos los que nos acompañan, los invitamos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde, porque también nos vamos a tener una interesante charla para continuar con estas conversaciones sobre ciencia y tecnología del Explora Maule. Así que muchas gracias, Itací, muchas gracias, Carolina, nos vemos pronto, ojalá que sigamos conectados para seguir trabajando juntos, esa es la idea. Gracias a la audiencia por escucharnos. Muchas gracias, chao, chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.